Hola, bienvenidos al último teórico de la asignatura Antropología Biológica 1. Hoy vamos a ver un tema que está escasamente abordado en la antropología biológica. Este es el último tema que vamos a ver en los teóricos, es el tema de envejecimiento. Cuando yo cursé esta materia a fines de los años 80, esta asignatura estaba asociada específicamente al crecimiento y desarrollo. Así fue hasta hace algunos años, cuando yo llegué a la titularidad. A partir de ahí traté de incorporar la idea de que esta materia no es simplemente de crecimiento y desarrollo, sino que es de ontogenia humana. Ontogenia humana en toda su complejidad. En este sentido, un concepto más abarcativo de crecimiento y desarrollo es el de ciclo de vida humana, que engloba no solamente la ontogenia, sino que engloba a todos los procesos recurrentes vinculados a la ontogenia a lo largo de las generaciones. Otra de las razones por las cuales quise incorporar la ontogenia completa es que el proceso evolutivo, que ya vimos que en humanos afectó el crecimiento y desarrollo, no solo afectó la parte básica de crecimiento y desarrollo, sino que afectó por completo a toda la ontogenia, a todo el proceso ontogenético. Y esto lo vamos a ver en este teórico también. Antes de iniciar el teórico, quiero aclararles que este es un teórico que va a proporcionarles más preguntas que respuestas, pero también es un desafío que nos va a permitir integrar todo lo que sabemos del ciclo de vida humana en términos tanto individuales como evolutivos. Bueno, ya podemos empezar con el tema. Algunas veces nos preguntamos por qué todo lo que conocemos cambia y no hay nada que permanezca inmutable. ¿Por qué las montañas se elevan, el agua construye paisajes y el polvo se deposita formando suelos? También nos preguntamos por qué los organismos vivos cambian permanentemente. Nacemos, crecemos y envejecemos. ¿Por qué todo lo que conocemos, más tarde o más temprano, sufre transformaciones y finalmente se deteriora? Y quizá la pregunta más incontestable: ¿por qué el tiempo transcurre? Sin poder darles una respuesta directa a esta pregunta, intentaré acercarme lo más posible. En todas las transformaciones que se dan en el universo, la materia y la energía permanecen constantes. Sin embargo, en estas transformaciones hay pequeñas cantidades de energía libre que se transforman, que no pueden ser reutilizadas para hacer trabajo. Esto hace que los sistemas termodinámicos donde ocurren las reacciones no puedan retornar al estado original, por lo cual son irreversibles. A esta energía que se pierde se la denomina entropía. En este sentido, la entropía describe la irreversibilidad de los sistemas termodinámicos. Nótese que si el sistema pudiese retornar al estado original, no sería posible diferenciar el presente del pasado. La irreversibilidad del sistema implica una asimetría temporal. Las cosas ocurren en una dirección y por lo tanto el tiempo es una propiedad de la entropía. Un sistema en el transcurso del tiempo tenderá a perder su organización, se irá haciendo cada vez más desordenado, hasta ya no tener diferencias internas. Es por esto que los sistemas, a medida que pasa el tiempo, se deterioran. Pero si el universo entonces va hacia el desorden, ¿cómo pueden existir organismos vivos, altamente organizados y que en su evolución aumentan su complejidad? Porque existen sistemas abiertos, en realidad subsistemas abiertos, que pueden exportar la entropía a su medio externo, es decir, a otros subsistemas con los que se relacionan y así conseguir temporalmente un estado de orden interno. Estos subsistemas al disipar entropía pueden generar orden interno a costa del consumo de energía. Es por esto que los organismos vivos, como sistemas abiertos que tienen entropía negativa, deben consumir energía libre proveniente de otros subsistemas. Pero ¿por qué hablar de estos temas? Porque quería empezar desde lo fundamental. Este teórico se trata del tiempo y del deterioro. Pero primero que nada veamos cómo se define el envejecimiento. Según Strehler, el envejecimiento ha sido definido como un proceso progresivo, intrínseco y universal que conduce finalmente a la muerte y en tal sentido se encuentra generalmente asociado a connotaciones negativas como la fragilidad, la discapacidad y el deterioro y la enfermedad.
Sin embargo, debe tenerse en claro que, a pesar de ser entendido como un proceso que conlleva a un deterioro continuo, se conoce desde hace varias décadas que el envejecimiento puede ser atenuado por factores ambientales controlados como la adecuada nutrición y la actividad física. Es por esto que autores como Munro sostienen que debe establecerse una diferencia definitoria entre envejecimiento y enfermedad para no confundir lo que se consideran como procesos diferentes. Pero, ¿en qué se diferencian el envejecimiento y la enfermedad? El envejecimiento humano y el de los seres vivos con algunas variaciones puntuales, en algunos casos, se caracteriza por las siguientes determinantes. El envejecimiento es universal. El envejecimiento afecta a todos los seres vivos y constituye la etapa final de su ciclo vital. Como veremos más adelante a lo largo de la escala filogenética, el envejecimiento es un proceso asociado y relacionado con el proceso de la evolución de las especies. Los diferentes grupos y especies han desarrollado procesos de envejecimiento que tienen diferencias. En la línea filética humana específicamente, se ha evidenciado un paulatino incremento del tiempo de vida y del período de longevidad. El envejecimiento es progresivo. Existen discrepancias entre los científicos acerca de cuándo se inicia el proceso de envejecimiento. Sin embargo, se está de acuerdo que ocurre de forma progresiva, aunque su tránsito es variable para cada especie y cada individuo concreto de cada especie. Así veremos especies con las cuales el envejecimiento tiene lugar de forma rápida, mientras que en otras el envejecimiento ocupa un espacio temporal dilatado de la vida del animal. El envejecimiento es específico. Cada especie envejece de una forma diferente a las demás. Dentro de la especie va a existir un patrón general de envejecimiento, pero también habrá diferencias intraespecíficas, es decir, los miembros de la misma especie van a tener variaciones. Entonces podemos decir que hay dos componentes de la variabilidad del envejecimiento. Hay un componente genético que es el que delimita el carril general del proceso de envejecimiento, y hay un componente ambiental que es el que interactúa con el componente genético a nivel del fenotipo. El envejecimiento es supresor. Como consecuencia del envejecimiento se van perdiendo capacidades que, en última instancia, conducen a un fallo generalizado de la actividad biológica. De forma concomitante al paso de los años, nuestros organismos acumulan alteraciones a nivel molecular, celular, tisular y sistemático que van dificultando la capacidad de adaptación a las variaciones del medio interno y externo. Este es el determinante asociado a la mortalidad como término del ciclo ontogenético. El envejecimiento es incurable. El envejecimiento per se no es una enfermedad. Podría considerarse en todo caso como un período del ciclo vital, cuestión que discutiremos más adelante. Lo que es real es que hay una asociación entre este proceso y un incremento de la incidencia y severidad de las enfermedades. Por los conocimientos actuales y su carácter progresivo y supresor, se trata de un proceso sobre el cual no existe terapia que lo detenga o lo regresione. Y esto lo relaciona con el siguiente punto. El envejecimiento es irreversible. En organismos complejos como los mamíferos, el envejecimiento no puede ser revertido a fases previas, aunque pueda hasta cierto punto ser ralentizado por vivir en condiciones óptimas o por la aplicación de diversas técnicas o terapias. En este sentido, existen algunos comportamientos que parecen actuar de forma directa sobre un enlentecimiento de los procesos degenerativos asociados al envejecimiento. Entre los más destacados debemos señalar la restricción calórica, el ejercicio moderado y el consumo adecuado de diversas moléculas implicadas en la eliminación de catabólicos tóxicos que se producen como consecuencia del metabolismo celular. Todos contribuyen a lo que actualmente se denomina como envejecimiento exitoso, pero no lo detienen. Todas estas características hacen que esta etapa del ciclo vital en humanos esté acompañada de las siguientes consecuencias. Un incremento de la mortalidad a medida que progresa la edad. Cambios bioquímicos en la composición de los tejidos del organismo. Progresiva reducción de la capacidad funcional de los órganos. Disminución de la capacidad de las respuestas de adaptación. Incremento de la susceptibilidad y vulnerabilidad a las enfermedades.
Debido a estas características, envejecimiento y enfermedad tienden a confundirse. El envejecimiento humano se asocia generalmente a pluripatología, entendida como la concomitancia de varios síndromes o enfermedades en una misma persona. De esta manera es frecuente que el proceso de envejecer se vea afectado y en algunos casos acelerado por las patologías o enfermedades asociadas. Hay que tener en cuenta que las enfermedades, a diferencia del envejecimiento, no son universales, pues no afectan a todas las personas. Unas enfermedades pueden afectar a grupos diferentes y muchas de ellas nunca afectar a una persona o grupos de personas concretos. Las enfermedades pueden estar causadas tanto por factores genéticos como por las acciones de factores ambientales. El proceso y los efectos de enfermar son variables, pero generalmente, tras cursar con un periodo variable de alteración orgánica, se resuelve con la recuperación de las funciones. Finalmente, podemos decir que en la actualidad poseemos aproximaciones terapéuticas para la mayoría de las enfermedades. Por estas razones resulta necesario entender los procesos de enfermar y de envejecer como diferentes, aunque como ya hemos señalado, la aparición de determinadas enfermedades y alteraciones funcionales son más frecuentes en el envejecimiento. Ya dijimos que para algunos autores clásicos como Schreller, el envejecimiento está caracterizado por ser universal, intrínseco, progresivo y perjudicial. Sin embargo, esta definición no incluye las características dinámicas del envejecimiento. Nosotros particularmente definiremos el envejecimiento como un proceso universal, progresivo, intrínseco e irreversible de desorganización biológica, con incremento de la vulnerabilidad y pérdida de adaptación y de homeostasis que lleva inexorablemente a la muerte. Esta es una definición propia que hemos adaptado, tratando de ser los más fieles posibles a lo que se propone desde diferentes disciplinas. Por supuesto que no es la única y es perfectamente criticable. Como es un tema muy amplio, voy a tratar de ser claro con el tema de envejecimiento. Para esto nos vamos a acercar desde tres ángulos o perspectivas diferentes. Diferenciaremos entre una perspectiva demográfica, una perspectiva biológica y una perspectiva evolutiva. Empecemos por la perspectiva demográfica. A mediados del siglo XIX, algunos autores como Malthus se habían preocupado por la relación entre el crecimiento poblacional y la escasez de recursos. Malthus específicamente creía que las personas se reproducen descontroladamente mientras los recursos lo permitan, hasta alcanzar un estadio insostenible. Décadas después, a partir del relevamiento de datos con perspectiva demográfica, se reconocería el error planteado por Malthus. A fines del siglo XIX, los datos mostraban en forma coincidente cambios en las tasas de fecundidad. Los países que veían descender intensamente la fecundidad habían experimentado con antelación un progreso económico y social revolucionario, que se traducía en un descenso sin precedentes de la mortalidad. Los cambios en Occidente evidenciaban un nuevo régimen demográfico. En el año 1909, Landry llamó la atención sobre el surgimiento de lo que él denominó un nuevo régimen demográfico, que requería una nueva teoría de la población. La teoría de la transición demográfica se convirtió en esta nueva teoría, se desarrolló significativamente en el libro de Landry denominado La Revolución Demográfica, publicado en 1934. Alexander Kulischer, para esa misma época, planteó que la transición demográfica se basaba en tres procesos demográficos principales, que son la mortalidad, la fertilidad y la migración. Para ese entonces se hacía evidente que a lo largo de la historia el tamaño y la estructura de las poblaciones había mostrado grandes cambios. Estos cambios necesitaban ser explicados y la teoría de la transición demográfica permitió desarrollar esas explicaciones. En la actualidad se considera que la transición demográfica es un fenómeno global que implica un proceso de cambio en todas las poblaciones humanas, que se manifiesta en una reducción de la tasa de mortalidad y natalidad a lo largo de la historia. Tanto la tasa de mortalidad como la de natalidad son el epicentro de esta teoría, pero ¿cómo se definen cada una de ellas? La tasa de mortalidad general es la usualmente expresada en la cantidad de fallecidos por cada 1000 habitantes durante un año. Y la tasa bruta de natalidad es el número de nacidos de una población por cada 1000 habitantes en un año.
Pasemos a ver qué plantea la teoría de la transición demográfica. Esta gráfica muestra los estadios en que se divide la transición demográfica, las tasas de natalidad y mortalidad y la población total a lo largo de los últimos 2000 años de la historia de la humanidad. En la primera parte de la gráfica puede verse un periodo premoderno, también denominado como el antiguo régimen demográfico o pretransicional, caracterizado por tasas de mortalidad y de natalidad muy elevadas y apenas con un poco de crecimiento poblacional. Este periodo se muestra golpeado por crisis extraordinarias de mortalidad, por hambrunas, guerras y epidemias. Generalmente se lo identifica con la economía agraria preindustrial, pero téngase en cuenta que este periodo estacionario no siempre fue así. No se está teniendo en cuenta los periodos de economías no agrarios que fueron previos. Posteriormente se inicia un periodo de transición o de revolución demográfica, caracterizado por la urbanización y el desarrollo industrial. En este periodo inicialmente disminuye la mortalidad, especialmente la infantil y la ocasionada por epidemias y hambrunas, por lo que se acelera el crecimiento demográfico y finalmente también la natalidad empieza a disminuir. Es por esto que se lo suele separar en dos fases. Una fase inicial caracterizada por una marcada disminución de la mortalidad hasta niveles sin precedentes, pero la natalidad todavía se mantiene en los niveles tradicionales, produciéndose un crecimiento demográfico muy acelerado. Y una fase final o de culminación denominada en el cuadro como período de gran industria, en el que la natalidad responde adaptativamente, bajando también hasta niveles sin precedentes, lo que reduce progresivamente el ritmo de crecimiento poblacional. En el último periodo se constata un nuevo régimen demográfico o post-transicional, en el que vuelve a recuperarse el equilibrio, esta vez en torno a tasas reducidas de mortalidad y de natalidad, asociadas a un menor crecimiento de la población. Esta transición demográfica ha sido acompañada de una transición epidemiológica con reducción de las muertes por enfermedades e infectos contagiosas, pero con aumento de las enfermedades degenerativas y no transmisibles. Hay un acuerdo en prácticamente todas las disciplinas que tocan temas de población. El mundo está experimentando un cambio radical en la estructura de edad de la población. La gente está viviendo vidas más largas y la proporción de personas mayores en la población total se está expandiendo rápidamente. Se estima un incremento para las próximas décadas de la población de mayores de 60 años en todos los países del mundo. Estos cambios en la estructura de la población pueden ser observados en las gráficas denominadas pirámides de población. La pirámide poblacional es una representación gráfica de la distribución por edad y sexo de la población. Es un doble histograma de frecuencias dispuesto en forma horizontal, señalando los puntos de la población masculina a la izquierda y la población femenina a la derecha. Cada barra es una edad y muestra la cantidad total de individuos para esa edad. Como el gráfico es doble, tenemos hacia un lado la cantidad de hombres y hacia el otro la cantidad de mujeres. Esta gráfica en forma general muestra la estructuración por edades que tienen la población y además permite ver si existen diferencias entre hombres y mujeres. Las pirámides poblacionales pueden presentarse de diferentes formas y cada una de ellas brinda información acerca del crecimiento de la población. Una pirámide con base ancha y con una cima pequeña es característica de las poblaciones jóvenes o progresivas. Esto quiere decir poblaciones que muestran una elevada tasa de natalidad acompañada de altas tasas de mortalidad en la población mayor. Una pirámide con base mediana pero con una forma columnar caracteriza lo que se denomina como población madura. Las poblaciones que muestran esta configuración presentan una menor tasa de nacimientos y una mayor supervivencia, tanto de los grupos de jóvenes como de los adultos y de los adultos mayores. Por otro lado, existen pirámides cuya base es cada vez más angosta, pues los nacimientos disminuyen a medida que pasa el tiempo, engrosándose en proporción los grupos de población adulta y adultos mayores. Estas pirámides son características de una población envejecida. Se dan en poblaciones donde hay una muy baja tasa de natalidad y alta supervivencia de adultos mayores. Es característica de algunos países de Europa como Italia, España y Alemania.
Vamos a tomar como ejemplo la pirámide de población española porque muestra un comportamiento interesante y muy ilustrativo de cómo se pueden dar los procesos de envejecimiento de la población. En esta serie de gráficas podemos ver la distribución de la población por sexo y grupos anuales de edad en los años 1970, 1981, 1991 y 2001. En las sucesivas gráficas se puede ver cómo fue evolucionando la estructura poblacional española, de una población relativamente joven en 1970, pasando por una rápida conversión a población madura en 1981, y a una población que va envejeciendo desde 1991. En el año 2001 tenía todas las características de una población envejecida, con una base reducida y un ensanchamiento en la zona central. Se considera que cada mujer debe tener 2 hijos para lograr sostener la población intacta. Con números mayores la población crece y con números menores disminuye. A partir de la última década del siglo pasado, la población se encontraba en plena disminución. Cuando se toma esta última pirámide a inicios del milenio y se la ve con más detalle, se ven las marcas que han dejado los procesos políticos y sociales sobre esta pirámide. En esta pirámide, de forma gráfica y con diferentes letras, se marcan grupos de edades que muestran signos característicos de eventos sociales, políticos o sanitarios de décadas pasadas. Iremos de las mayores edades a las menores. El primer grupo asignado con la letra A corresponde a los nacidos entre 1901 y 1936. Se hace evidente una desproporción del grupo de mujeres en relación al de los varones. Esto es algo característico de la edad, ya que la esperanza de vida de la mujer es mayor por razones naturales. En B se observa una crisis demográfica producto de un menor número de nacimientos que de defunciones en el contexto de la Guerra Civil Española. C muestra la recuperación de la tasa de natalidad posterior a la Guerra Civil. En D se muestra un periodo de relativo crecimiento poblacional, mal llamado por algunos como baby boom de los años 60 y 70, que corresponde a los que en el año 2020 tienen entre 44 y 59 años y que es un crecimiento reforzado por la inmigración extranjera. En E se observa una contundente caída de la natalidad y de la fecundidad en las generaciones de la crisis económica que abarcó desde finales de los años 70 hasta mediados de los años 90. En F se muestra lo que en el año 2001 se entendía como una ligera recuperación de la fecundidad por natalidad ligada a la inmigración extranjera. Pero esta era la pirámide en el año 2001. Pasemos a ver la pirámide del año 2017. Lo que se pensaba que era un pequeño crecimiento en el año 2001 se extendió por una década más, con un notorio ensanchamiento de la pirámide. Pasada la crisis del 2009, la natalidad disminuye nuevamente. Esto muestra que a pesar de existir ciertos periodos de crecimiento, en las últimas décadas, ligados a movimientos migratorios, la tendencia es la de disminuir cuando se estabilizan los flujos de migrantes. Pero ¿por qué tanto interés en las pirámides poblacionales? Aquí se muestra una proyección de la pirámide poblacional española publicada por Jurado y Montalbán en el año 2014. La proyección muestra que de continuar la tendencia actual, la base de la pirámide se estabiliza en forma de hongo, lo que implica una cantidad reducida de individuos jóvenes y una cantidad elevada de adultos mayores. Esto implica que la población va a ir envejeciendo paulatinamente. Con el paso del tiempo habrá más proporción de adultos mayores y menor proporción de individuos jóvenes. El fenómeno se da por una combinación entre baja tasa de natalidad y elevada esperanza de vida. La modificación de la esperanza de vida es el factor preponderante del proceso de envejecimiento en todas las poblaciones del mundo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esperanza de vida? Se denomina esperanza de vida a la cantidad de años que un recién nacido puede esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida. La esperanza de vida es un concepto que solo tiene sentido para una generación.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que al tratarse de la edad media que puede alcanzar los individuos de una población concreta en una época determinada, la esperanza de vida al nacer no se corresponde necesariamente con la edad de senectud. Por ejemplo, una esperanza de vida puede ser baja porque hay una alta mortalidad al nacer, pero después del periodo perinatal puede haber una larga vida para todos los que sobreviven, aunque estos sean pocos. El concepto de esperanza de vida es útil porque brinda información poblacional ya que es un indicador del nivel de la mortalidad. Expresa el promedio de años que se espera que viva una persona bajo las condiciones de mortalidad del periodo en que se calcula. Constituye, de hecho, un indicador sintético para caracterizar las condiciones de vida, de salud, de educación y de las dimensiones sociales de un país o territorio. La esperanza de vida ha variado en las diferentes poblaciones y las diferentes épocas. Esta tabla muestra la esperanza de vida en población occidental desde el Paleolítico. Como se puede ver, la esperanza de vida desde nuestra perspectiva parece ser terriblemente corta. Hasta muy avanzado el siglo XX, la esperanza de vida no superaba los 40 años en el mejor de los casos. Una excepción interesante la muestran las comunidades Mi'kmaq y Huron, del actual Canadá, que antes del establecimiento de las primeras colonias francesas tenía una esperanza de vida de alrededor de 60 años. Una esperanza de vida que tanto europeos como población postcolonial occidental no logró sino hasta las últimas décadas del siglo XX. Entonces, lo más notorio es que la esperanza de vida generalizada que tenemos en la actualidad pareciera ser casi una novedad en la historia de la humanidad. Pero ¿a qué se debe ese cambio? Para comprender qué significa realmente este cambio, debemos hacer un análisis con más detalle. Una forma de profundizar en el análisis de la supervivencia en diferentes grupos de edades en una misma población es a partir de las curvas de supervivencia, tema que ya hemos visto en el teórico de crecimiento y evolución, cuando tratamos las estrategias reproductivas de diferentes especies comparándolas con la humana. Habíamos dicho que podían plantearse dos extremos en esas estrategias, conocidos como estrategia R y estrategia K. La primera caracterizada por la reproducción masiva con gran mortalidad a edad temprana y la segunda por una tasa baja de reproducción con cuidados parentales y mortalidad a edad avanzada. Dijimos también que podían presentarse infinitos ejemplos intermedios entre ambas. Pero volvamos a repasar rápidamente qué son las curvas de supervivencia. Podemos definir una curva de supervivencia como una representación gráfica que muestra qué fracción de un grupo inicial sigue vivo en cada edad sucesiva. Para esto tengamos en cuenta que la supervivencia es la probabilidad que tienen al nacer los individuos de una población de alcanzar una determinada edad y esta gráfica va representando esa probabilidad edad por edad. Una característica técnica es que la probabilidad decrece desde 1 para los individuos nacidos vivos hasta hacerse 0 a la edad máxima de la especie. También hay que tener en cuenta que al representar gráficamente el valor de supervivencia respecto del tiempo, se obtiene la curva de supervivencia específica para esa población. Recordemos también que, si bien dijimos que las curvas son infinitas, podemos ajustarlas a tres modelos o tipos básicos. En el tipo 1 incluimos todas las curvas convexas que caracterizan a las especies con baja tasa de mortalidad hasta alcanzar una cierta edad en la que aumenta rápidamente. Tal es el caso de la mayor parte de los grandes mamíferos, incluido el hombre, con estrategias K. En el tipo 2 se incluyen las curvas cuya tasa de mortalidad varía poco con la edad, como ocurre en la mayoría de las aves. La curva tiene la forma de una diagonal descendente o levemente sigmoidea, en donde el número de individuos que muere en cada tramo de edad es más o menos constante. En el tipo 3 se encuentran las curvas de las especies R estrategas, las cuales sufren una elevada mortalidad en las primeras etapas de la vida larvaria y juvenil, teniendo luego una mayor probabilidad de supervivencia. La curva muestra un pronunciado descenso inicial seguido de una fase más estable. Si se analizan las curvas de supervivencia en diferentes poblaciones humanas, puede verse que ha cambiado en los diferentes momentos y en las diferentes estrategias de subsistencia.
En A se representa una población preindustrial, también es una curva representativa de las actuales poblaciones de cazadores-recolectores. En B se muestra la curva de una población postindustrial, característica de los denominados países en vías de desarrollo. La curva C es la curva característica de la mayoría de los países desarrollados en la actualidad. Y en la curva D, que es una curva hipotética, se representa la dinámica ideal de una población con el máximo estado de bienestar. Para el análisis de esta curva debemos tener en cuenta un dato fundamental. El máximo absoluto conocido actualmente que puede vivir un ser humano está aproximadamente en torno a los 110 años. Por los datos con los que se cuenta, este máximo no parece haber cambiado a lo largo de la historia. Lo que muestran las curvas es que a partir de las buenas condiciones ambientales, el cuidado y el desarrollo de una vida activa, los humanos pueden acercarse cada vez más a la edad máxima de vida. En definitiva, lo que ocurre es que se reduce notablemente la mortalidad a edades tempranas y cada vez una mayor parte de la población logra llegar a la centuria. La curva máxima ideal representa en definitiva a una población donde todos los miembros logran el máximo estado de bienestar y por lo tanto esa población llega al máximo promedio de vida biológicamente posible. Bueno, vamos cerrando lo que es la perspectiva demográfica. Una característica a menudo poco conocida de la biología humana es que las mujeres viven más que los hombres. Esto se ha corroborado tanto en países tecnológicamente avanzados y de baja mortalidad, como en Europa o América del Norte, como en países del mundo moderno de alta mortalidad. Se ha planteado además que esta característica es independiente del estilo de vida. A partir de los datos obtenidos en el censo de población, se ha calculado que esta diferencia en la esperanza de vida de cada sexo es de entre 5 y 7 años menor en los hombres que en las mujeres. Además, esta mayor mortalidad masculina no ocurre solamente a edades avanzadas. Es una característica que se da en todo el ciclo ontogenético. La ventaja de supervivencia de las mujeres no se debe a la protección contra una o algunas enfermedades. Las mujeres mueren a tasas más bajas que los hombres, de prácticamente todas las principales causas de muerte con algunas pocas excepciones. Como ejemplo se muestra en la gráfica los datos del censo 2010 de la República Argentina. Como se ve, en las edades más tempranas hay una cantidad mayor de varones que de mujeres. Este es un dato muy conocido. Se conoce desde ya hace mucho tiempo que normalmente hay una proporción de aproximadamente 105 nacimientos masculinos por cada 100 nacimientos femeninos. De existir una probabilidad muy similar de muerte entre los sexos, esa proporción no debería ser diferente entre las demás edades. Sin embargo, se puede observar que a partir de los 20 años esa proporción se iguala y a partir de los 30 años la proporción de mujeres es mayor que la de los varones. Desde esas edades la proporción de varones disminuye notoriamente hasta quedar en 3 mujeres por cada hombre a partir de los 90 años. Esta diferencia ha sido enormemente discutida y se ha brindado explicaciones de diversos tipos, tanto fisiológicas como genéticas. Sin embargo, no existe todavía un acuerdo acerca de cuáles son las causas biológicas de esta diferencia. Bien, una vez planteados los principales aspectos demográficos del envejecimiento, pasemos a las teorías biológicas que intentan explicarlo. Es un pilar de la biología moderna que un programa genético determinado impulsa todos los procesos biológicos que ocurren, desde el comienzo de la vida hasta la maduración reproductiva. Sin embargo, una vez que se alcanza la maduración reproductiva, las hipótesis se dividen en dos tipos: las que consideran que el proceso de envejecimiento emergente es una continuación del programa genético y las que sostienen que es el resultado de la acumulación de pérdidas aleatorias e irreparables de la fidelidad molecular. Este aspecto del envejecimiento trataremos de dilucidarlo a partir de las teorías que actualmente son aceptadas en la literatura científica. Más allá de aceptar una u otra teoría, hay acuerdo en que el envejecimiento se caracteriza por la disminución progresiva de la capacidad funcional en todos los tejidos y órganos del cuerpo, con la pérdida de habilidad de ajustarse a estímulos ambientales y por lo tanto de adaptarse a las condiciones que impone el ambiente. Esta disminución de la capacidad funcional presenta una notoria variabilidad.
Comienza de forma muy leve en la tercera década de vida, pero progresa con notables diferencias entre las personas. Algunas personas tendrán lo que se denomina como envejecimientos satisfactorios, en el que la alteración de estructuras corporales y la pérdida de capacidades funcionales es más lenta, y que además se mantiene libre de problemas y enfermedades incapacitantes o que aumenten el riesgo de muerte. Otras mostrarán un decaimiento rápido de la funcionalidad y serán proclives a enfermedades inhabilitantes y muerte temprana. Pero pasemos a ver algunas de las características físicas asociadas a este proceso de decaimiento funcional. Una de las características más notorias es la pérdida de masa ósea que ocurre a partir de la cuarta década de edad. Al principio es muy pequeña, pero se incrementa con el paso del tiempo. Inclusive en aquellos individuos con actividad física sostenida, esa pérdida comienza a ser notoria a partir de los 50 o 60 años de edad. En las mujeres posmenopáusicas, este descenso es aún mayor, con riesgo de desarrollar osteoporosis. La dieta adecuada y la actividad física son los pilares fundamentales para demorar este decaimiento de la masa ósea. Si se observa con atención, algo similar ocurre tanto con la masa muscular como con variables asociadas a la capacidad ventilatoria, como el flujo máximo alcanzado durante la expiración en litros por segundo. La masa muscular tiene un crecimiento sostenido hasta la tercera década de edad. A partir de allí, la tendencia es a perder masa muscular, por lo que puede ser acompañada de pérdida en la fuerza muscular y por lo tanto, cuando ésta es severa, en la pérdida de capacidad para desarrollar actividades motrices. Por otro lado, el flujo máximo alcanzado durante la expiración, que permite tener una idea de la capacidad de movilizar aire en los pulmones, también se reduce a partir de los 35 años. En definitiva, la funcionalidad máxima se logra en la tercera década de vida, después de lo cual, tras un periodo de estabilidad de unos años, comienza a decaer la masa ósea, la masa muscular, la capacidad de ventilación pulmonar y en general se hace evidente una disminución progresiva de la capacidad funcional. Todas estas modificaciones biológicas también se expresan en otras variables, como por ejemplo las variables vinculadas a la adiposidad. La distribución de grasa corporal tiende a aumentar a partir de los 30 años y hasta los 70, cuando empieza a disminuir. Recordemos que ya desde los 50 años también venían disminuyendo en forma notoria la masa ósea y la masa muscular, por lo que a partir de los 70 años estamos con pérdida neta de todos los tejidos. A partir de esta edad entonces, la disminución de peso corporal comienza a ser una señal de riesgo de enfermedad y muerte. Todos estos cambios en los diferentes tejidos hacen que la composición corporal varía notoriamente con la edad. Hay otros órganos y tejidos que también muestran cambios durante el envejecimiento. A partir de los 35 o 40 años comienza una reducción del peso del cerebro de aproximadamente un 2% por cada década. Esto viene acompañado de una reducción paulatina de la síntesis de los neurotransmisores. También se incrementan los ventrículos, que son las cavidades internas que contienen líquido cefalorraquídeo, y los surcos corticales externos, por causa de la reducción de la masa total del cerebro. Esto hace que muchas áreas del cerebro pierdan paulatinamente su funcionalidad. La reducción del volumen es notoriamente superior en el lóbulo frontal, lo que implica afectación de las funciones ejecutivas. Otro de los órganos afectados es el corazón, que sufre una reducción del número de células contráctiles hasta en un 35% a los 90 años, con la consecuente hipertrofia compensatoria de las células que quedan para compensar la función. Las células especializadas de la conducción eléctrica que regulan la contracción muscular cardíaca, ya que funcionan como células marcapasos, se reducen notoriamente en número, pudiendo perderse hasta un 90% de ellas a los 90 años de edad. También hay otras modificaciones biológicas productos del envejecimiento, tales como la reducción de la visión, el olfato y la audición, la fibrosis de los cartílagos con pérdida de elasticidad, la desmineralización y pérdida de masa ósea y la disminución del número de células musculares estriadas. Los aspectos del deterioro del envejecimiento son múltiples, por lo cual es muy difícil evaluarlos en una única perspectiva.
La preocupación de esta pluralidad llevó a que en varios estudios y revisiones sistemáticas se demostrara que los adultos mayores que tienen rendimiento deficiente en las pruebas de capacidad física tienen también mayor riesgo de enfermar y de morir. Esta condición única y global de vulnerabilidad, definida como fragilidad, es un factor de interés en la investigación sobre el envejecimiento, ya que es un indicador del mayor riesgo de morbimortalidad. Entonces, en definitiva, en su forma más genérica, el envejecimiento biológico es interpretado como una alteración gradual y progresiva de la función física que comienza en la edad adulta y termina en la muerte en prácticamente todas las especies animales. El envejecimiento, si bien puede considerarse como un proceso degenerativo intrínseco, muestra una enorme variabilidad, principalmente por razones ambientales. La muerte puede ser el resultado de eventos ambientales extrínsecos que tienen poco que ver con el proceso degenerativo intrínseco que la mayoría de las personas considera como envejecimiento. Es por esto que durante el siglo XX la esperanza de vida aumentó en la mayoría de los países aproximadamente en unos 30 años. No es verosímil pensar que la biología intrínseca de los humanos haya cambiado mucho durante esas 4 o 5 generaciones. Es por esto que se ha interpretado que el cambio de la longevidad fue provocado por una combinación de mejores medidas de salud pública, mejor nutrición y mayor conocimiento y tecnología médica. Tenemos en claro que lo dicho hasta ahora es la descripción de las consecuencias del proceso de envejecimiento. Pero describirlo no es saber por qué ocurre este proceso. Entonces, ¿por qué envejecemos? El estudio científico del envejecimiento tiene menos de un siglo, pero en las últimas décadas nuestro campo ha acumulado una gran cantidad de datos sobre el envejecimiento. Se ha llegado a conocer mucho sobre el envejecimiento celular y molecular y la variación entre las sociedades en lo que respecta al comportamiento de la salud relacionado con la edad. Al mismo tiempo no sabemos tanto como nos gustaría sobre por qué o cómo ocurren estos fenómenos de envejecimiento y sus consecuencias, o sobre por qué y cómo hay tanta variación en el envejecimiento. Hace casi 2 décadas el genetista ruso Saores Mededev hizo un intento de reunir y clasificar las teorías existentes sobre el envejecimiento, y descubrió que hay más de 300 desde la primera teoría evolutiva de Weismann hecha en 1882. Por supuesto que no abordaremos todas las teorías, veremos las más importantes en la actualidad. En este cuadro se muestra una clasificación de esas teorías. Como se ve, hay 4 categorías dependiendo de los principios explicativos que se ponen en juego. Las 4 categorías principales son las teorías basadas en la evolución, las teorías moleculares, las teorías celulares y las teorías sistémicas. Entre las teorías basadas en la evolución se encuentran la teoría de la acumulación de mutaciones, la teoría del soma eliminable o también denominada del soma desechable, y la teoría del antagonismo pleiotrópico. Entre las teorías moleculares están la de regulación genética, restricción de codones, error catástrofe, mutaciones sistemáticas, desdiferenciación, entrecruzamientos moleculares. Entre las teorías celulares está la del acortamiento de los telómeros, la teoría de la acción de los radicales libres y la teoría de la apoptosis necrosis. Y dentro de las teorías sistémicas está la teoría neuroendocrina, la teoría inmunológica y la teoría de la restricción calórica. Vamos a ver solo unas pocas de estas teorías, que son las principales, ya que verlas todas implicaría un teórico completo. Comenzaremos por una de las teorías que actualmente es muy conocida en el ámbito académico y no académico. En el año 1965 el Dr. Hayflick postuló que en algunos tejidos la cantidad de veces que las células humanas podían dividirse era limitada. Este descubrimiento de un límite de la cantidad de divisiones de los cultivos celulares produjo muchas ideas de una posible forma de temporizador genético del envejecimiento. Actualmente se postula que el límite de división se relaciona con la longitud de los telómeros.
Se requieren telómeros funcionales para proteger los extremos cromosómicos, proporcionar estabilidad y asegurar una segregación fiel del material genético en células hijas tras la división celular. Las primeras observaciones que conectaban los telómeros directamente con el envejecimiento se hicieron en 1986, cuando Cook y Smith notaron que la longitud promedio de los telómeros de los espermatozoides era mucho más larga que en las células adultas. Varios estudios en los siguientes años confirmaron una reducción en la longitud de los telómeros a causa de la división celular en células somáticas, pero no en las células de la línea germinal. Estas observaciones respaldaron la conclusión de que las células somáticas aparentemente no pueden mantener la longitud de los telómeros, por lo cual en un momento cesa su duplicación. Otra de las teorías es la de los radicales libres dependientes de las reacciones de oxidación metabólicas. Esta teoría se basa en la naturaleza química de las reacciones, que causa daño celular por modificación de proteínas, ácidos nucleicos, ácidos grasos en las membranas celulares y en el ADN. La teoría postula que el envejecimiento es causado por el daño acumulativo, causado por reacciones de radicales libres que se forman en los procesos metabólicos. Los datos que respaldan esta teoría indican que la esperanza de vida promedio al nacer puede aumentar en 5 años o más mediante dietas bajas en calorías y suplementadas con antioxidantes. Otra de las teorías es la del soma eliminable o también llamada del soma desechable, que es una teoría cuyo argumento se encuentra en el rango evolutivo. La teoría del soma desechable postula que un organismo divide su energía entre el mantenimiento y la reproducción para adecuar su ritmo de desarrollo y reproducción con el nicho evolutivo en el que se ha desarrollado. Esta división del trabajo implica que los organismos de corta vida dirigen más recursos para la reproducción con éxito durante su vida útil, mientras que los organismos que tienen una vida larga dirigen más energía al mantenimiento biológico para garantizar la función durante su vida útil. Uno de los axiomas fundamentales de esta teoría es que los organismos multicelulares complejos están constituidos por células germinales inmortales resguardadas para la reproducción y por células somáticas que son mortales. Esto implica que el soma, constituido por esas células mortales, es útil porque garantiza la reproducción y con ello la transmisión de la información genética presente en la línea germinal. Hay otra teoría también de rango evolutivo que es la teoría del antagonismo pleiotrópico, que plantea la hipótesis de que los animales poseen genes que mejoran el estado físico en la vida temprana solo hasta la fase reproductiva. El planteo es que estos genes que permiten mejorar las condiciones de la vida temprana y reproductiva son favorecidos por la selección natural porque la selección es más fuerte en ese periodo de la vida. Digámoslo de otra forma. Si la selección natural implica que un organismo llegue a la adultez, se reproduzca y a su vez sus descendientes sean exitosos y se reproduzcan, el tiempo posterior a la reproducción y crianza no suma ventajas adaptativas y por lo tanto no es objeto de la selección natural. Entonces, como la selección natural ya no actúa en la vida reproductiva tardía, estos genes pueden asociarse a un fenotipo negativo y perjudicial. Según los autores Austad y Hoffman, siempre que se ha investigado seriamente los efectos antagónicos de la pleiotropía, se han encontrado. El descubrimiento de que la pleiotropía antagónica es común implica que una serie de mecanismos moleculares del envejecimiento pueden ser ampliamente compartidos entre los organismos y que estos mecanismos de envejecimiento podrían aliviarse potencialmente mediante intervenciones dirigidas. Existen además otras teorías, como la teoría neuroendocrina, que plantea que el principal responsable del envejecimiento sería el deterioro de los mecanismos superiores de regulación neuroendocrina. El sistema neuroendocrino es el encargado de coordinar la relación entre los estímulos internos y el medio externo, manteniendo la homeostasis. Una alteración progresiva del sistema neuroendocrino conlleva finalmente a la pérdida de adaptación y a la muerte. La teoría inmunológica plantea que a medida que avanzan los años, nuestro sistema inmunológico resulta menos efectivo para proteger o defenderse de las enfermedades. Un aspecto importante de los cambios de la respuesta inmune con la edad son la disminución del sistema celular y humoral de defensa contra agentes externos e internos en el organismo.
Otra de las hipótesis es la de la restricción calórica. En esta teoría se plantea que es el estrés oxidativo una de las principales razones del deterioro del envejecimiento. Y es por esto que la restricción calórica, es decir, un consumo moderado de nutrientes, reduce el estrés oxidativo y retrasa el envejecimiento. Esta hipótesis además está estrictamente asociada a la teoría de los radicales libres. Hay también otras teorías que lo que plantean es que el envejecimiento se encuentra programado en el material genético. En la figura que se presentan aparecen los valores de heredabilidad de la longevidad en diversos estudios realizados en gemelos y familias longevas frente a grupos control. La heredabilidad de la longevidad se ha establecido en aproximadamente un 25% para los gemelos monocigóticos y en un 11% para los mellizos. Esto hace evidente que la longevidad tiene un componente genético menos importante que el componente ambiental, el cual juega un papel más importante en el proceso del envejecimiento. Bien, una vez vistas las teorías biológicas del envejecimiento, vamos a pasar a otra perspectiva, una perspectiva más global, que es la perspectiva evolutiva del envejecimiento. Lo que vimos hasta ahora en la evolución desde lo biológico es el por qué existe el proceso de envejecimiento y es general para los animales con alto grado de organización. En este otro apartado vamos a ver el cómo se han dado particularmente en humanos los cambios en el envejecimiento y qué particularidades tenemos comparados con otros grupos. El envejecimiento es un proceso que ubicamos en las últimas etapas de la vida. Sin embargo, no podemos considerarlo como independiente de las etapas anteriores. Existe una relación notoria entre los tiempos relativos de las diferentes etapas previas y el envejecimiento. Cuando se comparan en diferentes especies el tiempo de gestación, vida media y la longevidad máxima, se hace notorio que a tiempos de vida media y longevidad mayores se corresponden con tiempos de gestación mayores. Y como vimos en teóricos anteriores, si ponemos más detalle y revisamos y comparamos las diferentes etapas del crecimiento y desarrollo, puede observarse también que para etapas y esperanzas de vida más largas se corresponden etapas en general más prolongadas. Esto implica que el proceso de envejecimiento no puede ser separado del proceso de crecimiento y desarrollo. Son parte de un mismo proceso, evidentemente con un único sistema de regulación. Y aquí debemos hacer una aclaración importante. No todos los organismos tienen el mismo tipo de envejecimiento. El envejecimiento es una de las etapas del ciclo vital y depende de las estrategias que los diferentes grupos han adoptado a nivel evolutivo. Para tratar de ser más claros, vamos a introducirnos en un concepto asociado al envejecimiento que se denomina senescencia. La senescencia no es más que una parte en el proceso evolutivo de un sistema donde comienza un deterioro que conduce a la incapacidad para mantener la estructura, la integridad o el orden interno de dicho sistema. Este proceso de deterioro y muerte tienen diferencias en diferentes grupos animales. Podemos agruparlos en tres tipos de senescencia. Animales que muestran una senescencia rápida. Se da cuando después de un único periodo reproductivo hay un envejecimiento veloz que conduce rápidamente a la muerte. Es excepcional y está mediado por hormonas como el cortisol. Un ejemplo de este tipo es el del salmón que después de migrar y desovar sufre una marcada elevación en los niveles plasmáticos de glucosa, ácidos grasos, colesterol y secreción suprarrenal y finalmente muere. Otro tipo de senescencia es la gradual, donde el envejecimiento es lento y abarca una parte grande del ciclo de vida. Los animales que muestran este tipo poseen además un periodo posreproductivo que puede ser más o menos prolongado. Es el caso del género humano. Otros organismos muestran un tipo de senescencia lenta, que se da cuando durante el ciclo de vida no se observan signos notorios de envejecimiento. En este caso, los organismos continúan creciendo y siendo fértiles hasta su muerte. Algunos vertebrados muestran tiempos de vida posreproductivos relativamente prolongados. Sin embargo, en los humanos, los tiempos de vida posreproductivos se extienden considerablemente, mucho más allá de lo observado en otros grupos animales, representando lo que se ha considerado como un verdadero enigma.
En las gráficas se presentan las comparaciones demográficas de chimpancés salvajes con poblaciones humanas cazadoras-recolectoras. El gráfico 1 muestra las curvas de supervivencia para varias poblaciones humanas y para chimpancés. En el gráfico 2 se encuentran representadas la mortalidad específica por edad para población masculina y femenina de un grupo de cazadores-recolectores y para chimpancés. Como se puede observar, los humanos en las sociedades de cazadores-recolectores viven considerablemente más que los simios. Los humanos tienen la vida más larga de cualquier primate, incluso en las condiciones de alta mortalidad que experimentan los cazadores-recolectores, la esperanza de vida humana al nacer es el doble que la de los chimpancés salvajes. La mortalidad de adultos es relativamente baja y la supervivencia femenina en las sociedades tempranas más allá de la menopausia es un rasgo claramente humano. Cuando vimos el ciclo de vida humano desde una perspectiva evolutiva, les comenté que volveríamos a una parte del ciclo humano que resulta de interés antropológico. En las gráficas se muestran los periodos reproductivo y posreproductivos en hembras humanas y chimpancé. Las mujeres humanas tienen una vida útil máxima de aproximadamente 100 años, que es 2 veces más larga que la edad de la menopausia en nuestra especie, mientras que los chimpancés tienen una vida útil máxima de 50 años que coincide con la menopausia. La menopausia de mediana edad de las mujeres humanas ha desconcertado durante mucho tiempo a los teóricos de la evolución, dando como resultado la elaboración de algunas hipótesis evolutivas. Una de ellas es la denominada hipótesis de las abuelas. Williams en el año 1957 señaló que en ciertas condiciones las madres que envejecen hacen mejor en detener la reproducción de sus propias crías, que tienen pocas probabilidades de sobrevivir, y asignar esfuerzos reproductivos a los niños ya nacidos. En su hipótesis plantea que la mayor probabilidad de supervivencia de la descendencia podría proporcionar suficientes beneficios genéticos a la población para explicar la evolución de la vida posmenopáusica. Esta hipótesis ha tenido varias críticas, pero a partir de ella se ha derivado la hipótesis del educador. Para esta hipótesis hay que tener en cuenta que la estrategia humana exitosa es la cultura y el conocimiento. A diferencia de la búsqueda de alimento, la transmisión de conocimiento requiere relativamente poco esfuerzo y puede ser realizada por una abuela con mayor eficacia que por un padre o una madre, los cuales además están dedicados a la búsqueda y obtención de alimentos y otros recursos vitales. Para ir cerrando todas las puertas que abrimos en otros teóricos, vamos a dar una panorámica general del proceso de envejecimiento. Para esto recordemos primero que en los sucesivos teóricos fuimos viendo que los humanos presentan un periodo de gestación más prolongado, una inhibición notoria de la pilosidad, compatible con etapas más tempranas del desarrollo de otros primates, un retardo en la erupción y recambio de la primera y segunda dentición, y un retardo de la maduración sexual, así como una prolongación del periodo de crecimiento con la adición de 2 nuevas etapas en el desarrollo, dadas por la niñez y la adolescencia. También un estro continuo que implica ausencia de periodos estacionales de celo y la capacidad de sostener la crianza de camadas sucesivas de descendientes, condiciones fundamentales para poder sostener una crianza prolongada. También hemos visto que el periodo de envejecimiento, con una senescencia gradual y una prolongada vida posreproductiva, posibilita el cuidado de niños con consecuentes ventajas evolutivas. Repito, como en otro teórico, que estos cambios biológicos, este nuevo nicho ecológico logrado por la especie humana, no es posible sin la cultura y que la cultura no es posible sin estos cambios. Bien, para finalizar haremos un esfuerzo. Existen muchas teorías acerca del envejecimiento y vamos a tratar de tomar las que mejor se acerquen a una visión integral del proceso. Vimos primero que la entropía nunca se elimina por completo, pero puede evitarse por periodos de tiempo variable mediante procesos de reparación y reemplazo. El proceso de envejecimiento ocurre porque los estados de energía cambiados de las biomoléculas las vuelven inactivas o funcionan mal. Cuando se sobrepasa la capacidad de reparación y renovación, aumenta la vulnerabilidad y las enfermedades asociadas a la edad.
El sistema se desestabiliza y finalmente se derrumba. La acumulación de radicales libres y de mutaciones por alteración de las moléculas de ADN son parte de este proceso. Pero, ¿por qué se sobrepasa la capacidad de reparación? Una respuesta está en que, para poder diferenciarse y cumplir con sus funciones, muchas células deben dejar de duplicarse, acumulando errores, moléculas alteradas y daños en el ADN. Estas células que no se duplican han llegado al límite por acortamiento de los telómeros. Las perturbaciones ambientales son sin duda los factores principales en la generación del daño. Los alimentos, la radiación, los tóxicos, entre otros, dañan a las células y finalmente también a los órganos que no pueden reemplazar sus células. El daño celular es mínimo durante el periodo de crecimiento y desarrollo, el cual se caracteriza por una gran proliferación celular. Sin embargo, ya durante la madurez se van a ir viendo los primeros signos de deterioro, que será mayor o menor dependiendo del ambiente. En un ambiente benéfico, con buena alimentación, con restricción calórica y actividad física, se puede lograr un envejecimiento exitoso y activo hasta edad muy avanzada. En un ambiente hostil el daño será mayor y esto se verá reflejado en un incremento de la fragilidad. Recordemos que la fragilidad es un concepto unificador que da cuenta de la capacidad funcional y del riesgo de enfermedad y de muerte. La teoría del soma desechable nos dice que mediante la selección natural, los organismos han logrado durante el desarrollo adquirir una enorme complejidad hasta la adultez, logrando que el organismo se reproduzca y a su vez sus descendientes sean exitosos y se reproduzcan. Para la mayor parte de los organismos, el tiempo posterior a la reproducción y crianza no suma ventajas adaptativas y por lo tanto no es objeto de la selección natural. Sin embargo, en el humano se ha dado una prolongación notoria de la vida posreproductiva, porque justamente en nuestra especie el tiempo posterior a la reproducción y crianza sí suman ventajas adaptativas. Diremos entonces que los sistemas biológicos inmortales no pueden existir, si no es por otra razón que el cambio molecular permanente que asegura que las moléculas presentes al comienzo de un linaje biológico estén presentes por muy poco tiempo. La única propiedad biológica que es duradera en una escala de tiempo evolutiva es el mensaje codificado en moléculas que contienen información, pero incluso esos datos están sujetos a mutación y a cambio. No podemos asegurar que la vida máxima sea un límite insuperable en el futuro. Sin embargo, todas las evidencias nos muestran que en los humanos vivimos en la actualidad, ese límite biológico intrínseco no puede ser superado. Finalmente, un aspecto que voy a aclarar sentando una postura. A mi entender, el envejecimiento no es la última etapa del ciclo vital de los organismos. Se inicia con procesos muy tempranos, como los de la proliferación celular y la diferenciación celular, en el camino de adquirir complejidad y funciones para enfrentar al medio ambiente. Durante la vida temprana se inicia una cascada de eventos irreversibles que se multiplican y potencian entre sí. Ahí está el corazón del envejecimiento, en esa red de procesos irreversibles asociados a un organismo complejo que crece, se desarrolla y madura. Seguramente esto nos reduzca la esperanza de lograr una vida eterna a través de modificaciones que, por lo que conocemos, no son termodinámicamente posibles. Pero por otro lado, quizás esto además nos permita ver la muerte de otra forma. Bien, como siempre, aquí les dejo la bibliografía. En la primera parte tienen la bibliografía que es obligatoria en contenido con el teórico y está también una bibliografía que es accesoria. La bibliografía obligatoria, como siempre, va a estar colgada en aulas web y la accesoria les dejo las referencias para el que quiera interiorizarse. Como siempre, les agradecemos mucho por la paciencia y bueno, esperemos vernos en algún otro momento. Muchas gracias.